¿Sabes por qué los Fórmula 1 pueden tomar curvas a velocidades que desafían la física? ¿O por qué tienen esas formas tan extrañas de nave espacial? La respuesta es sencilla, gracias a la aerodinámica. Hoy vamos a desvelar los secretos que permiten a los Fórmula 1 pegarse al asfalto como si tuvieran un imán y de paso, cómo adelantar pulsando simplemente un botón. Este es un vídeo con pizarra hermética, curiosidades y un poco de slot. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy toca vídeo técnico y vamos a hablar de algo que es literalmente el alma de la Fórmula 1 actual, la aerodinámica, de cómo funciona y de cómo afecta a su conducción. Algo que os puedo contar de primera mano con un truco. Para que nos hagamos una idea rápida y clara de cuánto ayuda la aerodinámica a la Fórmula 1, te puedo decir que un coche de Fórmula 1 podría circular en un túnel por el techo a partir de una cierta velocidad. Como este coche de slot, del que hablaremos más adelante. ¿Ciencia ficción? No, es pura y dura carga aerodinámica, o como la conocen los sabiondos del paddock, downforce. Esta es la fuerza que empuja el coche contra el asfalto y es tan brutal que a altas velocidades el coche tiene un peso aparente que puede llegar a ser 5 veces su peso real. Si un monoplaza pesa, sin piloto ni combustible, en torno a 798 kilos, a 300 km por hora, la aerodinámica puede generar una fuerza hacia abajo equivalente a casi 4 toneladas. Dos grandes ventajas. Esta magia permite dos cosas fundamentales. Primero, un paso por curva de vértigo. Al estar más pegado al suelo, el agarre de los neumáticos se multiplica exponencialmente. Esto permite a los pilotos tomar curvas a velocidades que harían que cualquier otro coche saliera disparado hacia las protecciones. Ojo, hablamos de fuerzas laterales de hasta 5 o 6 veces la gravedad. Una auténtica barbaridad para el cuerpo humano. Y dos, frenadas más cortas y estables, porque la misma carga aerodinámica que te pega en las curvas te ayuda a frenar. Al tener más agarre, los frenos pueden ser más efectivos y el coche se mantiene mucho más estable en las deceleraciones más bruscas. No todo es de color de rosa, porque esta aerodinámica que nos pega el coche al suelo y nos permite tomar las curvas a toda velocidad y desacelerar de una forma más rápida y más estable es un freno en las rectas, un auténtico freno. Y ahí está la magia o el buen saber hacer de los ingenieros que tienen que regular todos estos apéndices aerodinámicos para buscar un equilibrio entre paso por curva y velocidad en las rectas, que además, como imagináis, varía según los circuitos. Para darte una idea de lo que te digo, te voy a dar un par de datos. El récord, la referencia absoluta de un Fórmula 1 moderno en una sección oficial, es de 378 km/h, que fue un récord que hizo Valtteri Bottas con Williams en Bakú 2016. Es poco probable que en 2025, queda muy poco campeonato, se supere esto, ya que los coches actuales tienen mayor resistencia al aire y, eso sí, más downforce. Están más apretados contra el asfalto. Rudolf Caracciola, el genial piloto, en un Mercedes-Benz W125 denominado Recordwagen, una versión modificada del coche de Gran Premio, el 28 de enero de 1938 en la Autobahn, en la autopista Frankfurt-Darmstadt, alcanzó los 432,7 km por hora. Ojo, diréis, bueno, pero un coche de récord. No. En versión de carrera raspaba los 400 km por hora. Se acercaba muchísimo. Hace 90 años, pero eso sí, sin un solo alerón y con ruedas muy estrechitas. ¿Cómo funciona esta magia invisible? Vale, ya sabemos, Máximo, que esto es súper importante, pero ¿cómo consiguen los equipos, los ingenieros, toda esa carga aerodinámica? Pues con un montón de piezas distintas que tienen nombres que a mí me recuerdan a veces a nombres sacados de una película del espacio, de Star Wars. Vamos a desglosarlo de forma sencilla y para ello lo que vamos a hacer es contar con nuestra afamada pizarra hermética. Pizarra hermética. Un Fórmula 1 sería como un avión al revés. Mucha gente dice que los aviones vuelan apoyados en el aire, como cuando tiras una piedra en un lago, ¿no? No es verdad.
vuelan colgados del aire. El efecto Bernoulli lo que te dice es que a más velocidad, menos presión. Un ala, se dibuja un ala de un avión, llega el aire por aquí, ¿y qué pasa? El aire que va por debajo tiene un recorrido mucho más corto, pero el aire que va por arriba tiene que hacer un recorrido más largo, además tiene este efecto rebote, hace así. Tiene que ir a más velocidad, por tanto crea aquí una depresión. Esta depresión crea una fuerza ascendente. Esta también, pero esta es pequeña. Y realmente importante en un avión es esta, que es mucho más importante. ¿Qué hacemos si damos la vuelta a ese ala? Un Fórmula 1, todo el coche en sí es un ala, pero además es que tiene alerones delanteros y traseros. Pasa exactamente lo mismo, pero al revés. El aire que viene... Luego hablaremos de la importancia de que el aire venga, como estoy dibujando aquí, laminado. El aire que pasa por aquí, que va bastante rápido, pues ejerce una ligera presión hacia abajo, porque es muy importante, un alerón no es un plano inclinado, no, tiene su miga, porque dependiendo de lo grueso que sea, crea más depresión o menos. Pero este que choca por aquí y hace esta forma, y este que viene por aquí que hace esta forma, crea un vacío que lo que hace es pegar el coche contra el suelo. Así que lo sepáis, los aviones van colgados del aire y los coches, los alerones que usan los coches, hace que el coche se apriete contra el asfalto con muchísima fuerza. Los responsables de este efecto son tres. Alerón delantero, que es lo primero que corta el aire. No solo genera carga en el eje delantero, sino que su función principal es dirigir el flujo de aire hacia el resto del coche de la manera más limpia y eficiente posible. Fondo plano y difusor. Esta es la parte más crítica y la que más carga genera. Desde 2022, la Fórmula 1 ha vuelto a apostar por el efecto suelo. El fondo del coche tiene unos canales, los famosos túneles Venturi, que aceleran el aire, como os he explicado, que pasa por debajo. Al final de estos canales está el difusor, una especie de rampa que expande el aire de esa forma controlada. Esta expansión crea una succión brutal que pega el coche contra el suelo. Alerón trasero, el elemento más visible por su tamaño, genera carga en el tren trasero, equilibrando el coche y dándole estabilidad. Es también donde se encuentra nuestro siguiente protagonista. DRS, el botón mágico para adelantar. Seguro que habéis oído miles de veces en las retransmisiones de televisión oír hablar del DRS, pero ¿qué es exactamente el DRS y por qué es tan importante? DRS son las siglas de Drag Reduction System o Sistema de Reducción de Arrastre. Es básicamente una trampa, entre comillas, legal para facilitar los adelantamientos. Como decíamos antes, la carga aerodinámica genera resistencia al avance. En las rectas, esa resistencia te frena. El DRS permite desactivar parte de esa resistencia de forma temporal. Funciona de una manera muy simple. En el alerón trasero hay una parte móvil, un flap, que cuando el piloto pulsa un botón en el volante o un pedal, como fue el caso de Ferrari, ese flap se abre. Al abrirse, el perfil del alerón trasero se vuelve mucho más plano, el aire pasa a través de él con mucha menos oposición y la resistencia al avance disminuye drásticamente. El resultado, un chute de velocidad extra, pues realmente importante, que según los circuitos puede variar entre 15 km por hora o 20 km por hora, lo que es realmente, hablando de Fórmula 1, una barbaridad. Ojo, el piloto no lo puede usar cuando quiere. Hay unas reglas muy estrictas. Solo se puede activar en las zonas de DRS predefinidas en cada circuito, que suelen ser las rectas más largas. El coche que ataca tiene que estar a menos de un segundo del coche de delante, en el punto de detección, que está un poquito antes de la zona de activación. No se puede usar en las dos primeras vueltas de carrera ni tras un periodo de safety car. Si la pista está mojada, su uso suele estar prohibido por seguridad. El DRS, os digo que también ha sido un invento polémico. Algunos puristas dicen que hace que los adelantamientos sean demasiado artificiales, pero lo cierto es que ha dado lugar a muchísimas batallas y emoción en la pista. No es fácil encontrar buenas unidades de coches usados con un buen precio. Por eso nos hemos aliado con Ruteo, una nueva plataforma que agrupa ofertas muy interesantes de distintos concesionarios. En Garaje Hermético nos hemos puesto manos a la obra y hemos hecho una selección de los modelos que nos parecen más interesantes. Los tenéis todos en nuestra web. Además,
este mes hemos montado una lista específica de coches para viajar. Hay un poco de todo, pero hemos intentado incluir coches con los que no nos importaría hacer unos cuantos viajes largos. Si queréis echarle un ojo a los coches que hemos elegido, solo tenéis que entrar en garajehermético.com/ruteo, tenéis el enlace destacado en portada o directamente en el link que os dejamos en la descripción. Muy difíciles de conducir. He sufrido en mis propias carnes lo difícil que es llevar un coche de efecto suelo gracias al slot. Y es que igual que Chapman inventó el efecto suelo, pues nosotros inventamos el efecto imán. En realidad yo os diría que hicimos como Murray, que copió de Dean Hall, de Chaparral, y lo mejoró, ese efecto suelo, en este caso era con un ventilador. Nosotros copiamos la idea de los coches italianos de slot de la marca Polysteel. Os he traído un ejemplo con este coche. Este coche, en la categoría de Polysteel, empezó con coches casi de serie que lo fuimos evolucionando haciendo prototipos muy sofisticados y poniendo un imán cada vez más y más grande. Como habéis visto antes, el coche se sujeta, podría ir, como hemos dicho, por el techo de un túnel. Os he dicho que he sufrido en las carnes lo mismo que sufrían los pilotos de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque este coche cuando tiene imán agarra mucho, pero cuando lo pierde, lo perdía toda la adherencia de golpe. Estos coches cuando se salían es que volaban literalmente. Perdían toda la adherencia, como son muy ligeros, volaban. Y tenías que ir justo en el límite sin llegar a derrapar. Esto es exactamente lo que tenían que hacer los coches con efecto suelo los primeros. Porque, ¿os acordáis que había unas faldillas que lo cerraban cuando el coche no iba avanzando recto, sino que derrapaba, perdían toda la adherencia y salían volando? Esto fue lo que le sucedió a un piloto para mí muy admirado, que era Patouille de Pellegrin. Fue el 1 de agosto de 1980 durante una sesión de pruebas privadas en el circuito de Hockenheim, en la famosa curva del este o Ostkurve. En el antiguo Hockenheim era una curva rapidísima de derechas que se tomaba a fondo, según el coche, en cuarta o quinta marcha, pero a unas velocidades cercanas a 270 o 280 km por hora. Se suele decir, aunque hay muchas versiones, que el coche pilló el arcén, la faldilla se rompió y le pasó como mi coche de slot cuando perdía el carril metálico. Salió volando. Fue un accidente muy grave donde falleció Patouille de Pellegrin. Historias y curiosidades. No quiero acabar este vídeo sin contaros algunas historias curiosas y algunos datos también curiosos. Vamos a hablar del Lotus 78 y el nacimiento del efecto suelo en 1977. El gran Colin Chapman fue el pionero del efecto suelo. Diseñó los pontones laterales del Lotus 78 como perfiles de ala invertidos y añadió faldillas móviles que sellaban los laterales del coche con el asfalto. El resultado fue un coche que se pegaba en las curvas como ningún otro y que dominó la parrilla. Esta idea revolucionó la Fórmula 1 y todos los equipos la copiaron. El ventilador del Brabham en 1978, ya lo hemos contado, una brillante idea de Gordon Murray, un ingeniero de diseño que tenía un problema. Los Brabham tenían un motor Alfa Romeo, un boxer muy ancho que impedía utilizar el efecto suelo. Y se dio cuenta de que si ponía un ventilador gigante en la parte trasera del Brabham, el BT46B, como ya había hecho en Chaparral Dean Hall, pues iba a crear, como pasa con una aspiradora, un efecto que pegaría el coche al suelo. Estaban prohibidos los elementos aerodinámicos móviles, pero argumentaron el equipo que el ventilador era para refrigerar el motor. El coche corrió una sola carrera, el Gran Premio de Suecia de 1978, la que Niki Lauda ganó a su volante y dijo que había sido la carrera más fácil de ganar de su vida. Fue prohibido inmediatamente después de esa carrera, una pura genialidad. Y vamos a hablar del récord de velocidad sin alerones de un Fórmula 1. Ya os he dicho que la velocidad máxima registrada por un Fórmula 1 en circuito es, como he comentado ya, de 378 km por hora. Sin embargo, en 2006 el equipo Bar Honda llevó un coche modificado a las salinas de Bonneville. Le quitaron los alerones para minimizar la resistencia y lograron alcanzar con facilidad los 413 km hora. Obviamente, sin alerones, este coche habría sido incapaz o al menos hubiera tenido dificultad para tomar alguna curva. Conclusión. Como hemos visto, la aerodinámica en la Fórmula 1 es clave y no sirve, no basta con poner alerones bonitos, porque es una ciencia
Es una ciencia compleja, cada milímetro, cada grado cuenta. Y gracias a esta ciencia, pues a este secreto, estos coches, estos Fórmula 1 de la actualidad, son las máquinas de competición más rápidas y sofisticadas de la historia y del planeta. Coche del día. El coche del día no lo hemos nombrado en este vídeo, pero no podía ser otro que el Lotus 79, porque fue el primer coche que ganó un mundial con el efecto suelo. Porque el 78 fue el pionero, pero dio problemas de fiabilidad. Y el 79 era además, se había perfeccionado la técnica, pero de una manera increíble. Se le apodaba el Black Beauty por su elegante decoración negro y dorado, la famosa que me encantaba de John Player Special, y fue la culminación de las ideas de Colin Chapman, que optimizó los túneles Venturi, que estaban bajo los pentones, creando una carga aerodinámica increíble. Los pilotos, que eran Mario Andretti y Ronnie Peterson, decían que el coche iba sobre raíles, como contaba con el coche de slot, que ese sí que iba sobre raíles. Arrasó en el campeonato de 1978, ganando el título de pilotos y constructores y, sobre todo, cambiando para siempre el diseño de los Fórmula 1. Fuera de cámara ha salido el comentario de que lamentablemente esta temporada falleció un piloto, para mí era muy admirado, Ronnie Peterson. Es curioso que Ronnie Peterson se mató en el 78 corriendo con un coche del año anterior, del 78, porque el suyo había tenido problemas. Y el coche que tenían de reserva era un 78. Fue auténtica mala suerte porque fue en la salida. Lo que sí os digo es que yo admiraba muchísimo a Ronnie Peterson, pero la conducción muy de tiralíneas, muy bonita, muy dibujada, muy suave de Andretti, se adaptaba mucho mejor a estos coches que la de Ronnie Peterson. Consultorio. Juan de Albacete nos hace una pregunta que ya me habéis hecho más de uno. ¿Qué es eso del aire sucio? Que cuando un coche va detrás dicen que lleva aire sucio y que le perjudica mucho. La respuesta es muy sencilla. Un Fórmula 1, con toda esa aerodinámica, el efecto suelo, los alerones, ya he visto cuando pasa un coche y hay un papel, se lo lleva detrás. Bueno, pues ríete tú. Un Fórmula 1 hace unas turbulencias, yo os digo, es el efecto suelo, los alerones, las ruedas girando a gran velocidad. Cuando pasa un Fórmula 1, el aire tiene unas turbulencias bestiales y eso provoca que el coche que va detrás, si va muy cerca en esas turbulencias, su aerodinámica no funciona bien. Un Fórmula 1, la aerodinámica funciona bien cuando el aire es laminado, es decir, está en reposo. Por eso es muy difícil que los Fórmula 1 puedan ir uno detrás de otro. ¿Qué se le va a hacer? Laura de Valencia hace una pregunta muy interesante porque dice que con el nuevo reglamento de 2026 va a desaparecer el DRS. ¿Qué lo va a sustituir para ayudar en los adelantamientos? La respuesta es una pregunta muy interesante porque efectivamente para 2026 se planea eliminar el DRS. En su lugar se va a introducir un sistema de aerodinámica activa en los alerones delantero y traseros. Los coches tendrán un modo estándar de alta carga aerodinámica para las curvas y un modo de baja resistencia para las rectas que podrán activar los pilotos. A ver cómo funciona esto. Y además, para facilitar el adelantamiento, el coche perseguidor tendrá un push to pass eléctrico, un extra de potencia. Yo creo que esto se ha inspirado en la Fórmula E. Un extra de potencia de la batería que podrá utilizar para superar a su rival. Es un cambio, yo creo que radical, que busca, por supuesto, hacer las carreras más emocionantes. Muchos os estaréis preguntando qué hace aquí este libro. El coche tiene explicación. Bueno, este libro, que se titula Fernando Alonso, Velocidad y Épica, me lo ha regalado un buen amigo y excelente periodista, Iván Vicario, que lo ha escrito. Yo no sabía nada, ni lo he leído, me ha llegado hoy, ni siquiera se lo he comentado a Iván. Bueno, estoy convencido, porque yo he sido un lector ferviente de Iván y lo sigo siendo, que será un libro excelente. Volveré a hablar de él cuando lo lea. Y bueno, y nada más. Espero que os haya interesado el vídeo, espero que os guste. Muchas gracias por estar ahí, por comentar, por dar like, por suscribiros, por haceros miembros y ayudarnos, por compartir el vídeo, aunque lo más importante es vernos de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.